Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Bueno, y hablamos de menores, hablamos de las familias, y recién yo decía que me gustaría poder hablar con Evangelina desde el punto de vista de la psicología, cómo abordamos, ¿no? O cómo llegamos a esos chicos fundamentalmente para ver si podemos poner también límites sociales a esta cuestión, ¿no? Mira, me parece que un poco, bueno, lo que decía Juan, ¿no? Esto de lo fundamental y lo importante, que vos también lo comentabas al comienzo del programa, en la apertura, el grupo familiar es fundamental, porque ahí es donde, digamos, los chicos obviamente que van a tener los límites o no. Y tampoco no es nada fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno habla del límite así como muy liviano. Y en realidad pasa de que, digo, no son buenos los extremos, ¿no? Claro. Ni la cosa rígida del límite, ni tampoco la libertad. Y muchas veces se ve en la comisaría, más que nada, los que intervienen primeramente, que son los asistentes sociales, en donde por ahí los chicos tienen demasiada libertad. O sea, no decimos ni que esté bien ni que está mal, sino que, a ver, hay una cuestión, me parece que es fundamental, más que nada en la etapa de la adolescencia, que es una etapa bastante compleja, y bueno, y el que es padre y madre, obviamente que sabe de... No hay manuales para recurrir, no hay carreras para poder llevar adelante, no está nada escrito en todo esto, ¿no? Y a veces se dice qué difícil que es ponerle límites o qué difícil es seguirlo. Ustedes decían que la mayoría de las situaciones se dan los fines de semana, que es cuando los chicos salen, ¿no? Es decir, y uno como papá no los puede seguir a la confitería o al lugar en donde se reúnen. Y entonces ahí empieza a tallar la propia formación que uno le fue dando en ese seno familiar al chico desde muy pequeño, ¿no? Concretamente, me parece que es un poco esto. Es que aparte me parece que los chicos necesitan, digamos, que los padres estén cerca, pero a la vez tampoco tanto, porque obviamente que los padres tienen que cuidar a los hijos y además ocuparse, ¿sí? Porque, a ver, tiene que haber un cuidado y no tiene solamente que ver con las necesidades básicas que se dan en la ropa, lo mando a la escuela y hace deporte. Digo, totalmente. Esto es lo que hablábamos un poco hace unas horas, ¿no? Hace un rato. Esto de, digamos, estar ahí, de escucharlos, de saber qué es lo que le está pasando, no solamente del colegio, de las funciones básicas fundamentales, sino percibir, digamos, si hay cambios en los chicos. Están experimentando. Exactamente, porque aparte hay un montón de cambios en la adolescencia, en la pubertad, ya, digamos, ingresando en esto, y además siempre el adolescente, esto de los límites y demás, siempre va a tratar de transgredirlos, ¿sí? Entonces, cuando, esto es lo que charlábamos hace poco, cuando no hay un límite, digamos, claro dentro del seno familiar, esto se empieza, digamos, a transgredir por fuera. Pero esto de cuando intervienen los asistentes sociales y dicen, esto es un llamado de atención para tener en cuenta, para que cuando es un caso donde ingresa por primera vez, también es un llamado de atención hacia los padres, ¿no? ¿Qué pasa en esa entrevista, ¿no? Digamos, o en ese momento en donde se llama al padre y decir, bueno, mire, su hijo está acá, está en estas condiciones, véngalo a buscar? Digo, ahí, ¿de qué modo intervienen ustedes? Bueno, como te digo, hay veces que se hace en el momento, hay veces que se lo llama después. En el caso de que esté alcoholizado o intoxicado, se lo cita para otro momento, porque, a ver, en ese momento no se puede sacar nada en limpio, digamos. En limpio, sí. ¿Y los padres recurren cuando tienen que ir? Hay padres que sí, hay padres que no. Que directamente claro, no van. Esto depende, de esto depende también cómo se comportan los chicos con la autoridad o con con toda cosa que represente autoridad, ¿sí? Si el padre cumple con las normas, los chicos por ahí toman más conciencia. Si el padre por ahí no concurre a la audiencia, los chicos tampoco van a entender como que tienen que cumplir ciertas pautas. Entonces, bueno, en el caso que concurren, se trata de ver, a ver, qué dicen los padres que creen que está pasando.
o qué pudieron hablar después de eso, porque por lo general pasan 2 o 3 días. Así que... ¿Y ustedes qué detectan en ese caso? ¿Hay alguna particularidad, alguna cuestión que nos pueda, digamos, caracterizar? Es parte es parte del proceso de crecer de los chicos, esto de querer transgredir, de querer independizarse. Lo que nosotros le pedimos puntualmente a los padres es que no se cansen, que no bajen los brazos, que si su hijo tiene un problema y reincide, no lo dejen hacer lo que quieran. Y los adultos tenemos tendencia a hacernos cargo de un problema cuando lo hay o a tratar de desconocerlo. Los papás, a ver, en un primer momento dicen, no, mi hijo no pudo haber hecho esto. Por lo general los chicos le dicen, claro, los chicos le dicen, no, yo no hice, yo no estaba alcoholizado, yo no rompí nada. Y los padres creen, y está bien que crean esto. Pero bueno, también hay otra realidad, que todos los procedimientos no se hacen porque lo encontraron en la calle y lo llevaron a la comisaría, no. Por lo general hay testigos de esta situación, entonces hay que ver qué es lo que quieren creer los padres. Y bueno, después hay padres que sí ya se comprometen y hay otros que no. La comisaría interviene e inmediatamente también la justicia, ¿verdad, Maricel? Sí, todo menor que es ingresado a la unidad se pone con inmediato conocimiento al juzgado de familia de turno, que es el que dispone, se le pone en situación del porqué, qué es lo que motivó el traslado del menor, y dispone la entrega de previa acreditación, ¿no? O sea, de la afiliación al progenitor que se acerque a la unidad. Y en el caso de jóvenes reincidentes, porque los tenemos, yo supongo que debe haber, bueno. ¿Es importante el porcentaje de reincidentes o no lo es? No, son casos muy puntuales, ¿sí? Son casos puntuales. En el caso de jóvenes reincidentes, bueno, el juzgado tiene otros mecanismos, otras herramientas y ya intervienen otras áreas, otras instituciones, ¿sí? Donde se dispone la incorporación a algún programa, ya sea de la familia o del menor, y el seguimiento familiar, entrevistas y demás. Cuando hablamos de instituciones que albergan a menores con problemas de este tipo, hoy lo hablábamos en la tarde, ¿no? Es decir, vemos cuáles son las deficiencias que aquí tenemos, hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar, pero ustedes me decían que siempre se busca de que el menor no sea trasladado a otra provincia, a otro ámbito que no sea ¿Por qué, Baitieri? No, generalmente se trata de que quede, porque queda cerca de los afectos familiares o los lazos familiares, que eso lo ayudan a mantener ese contacto. Y después sí, la clase de delito o de hecho que el menor comete acá no tiene punto de comparación con el hecho que puede llegar a cometer en el norte del país. Entonces, si mezclamos nuestros jóvenes con los jóvenes que viven en otras instituciones en el norte del país, probablemente interpreto yo que podrían estar en mayor riesgo. Claro, podrían ser más vulnerables. Exactamente, sí. Si bien no corregir sus actitudes, sino muy por el contrario, ¿no? Sí. Claro, aparte, cuando hay un chico que tiene problemas, hay que trabajar con la familia, con su núcleo, con su ambiente. No separarlo, digamos. Porque si no el chico puede volver de un tratamiento en el norte del país o en otro lugar y vuelve al mismo lugar del que salió. Y si no se trabajó con esa familia, estamos en la misma. Claro, y es cierto que hablamos de situaciones que no refieren a delitos como uno ve en el norte del país, a menores portando armas, en situaciones de homicidio. Sí, delitos menores, hablamos de hurto, hablamos de robo, tentativa de hurto, lesiones en riña. Que lo bueno es que uno pueda controlarlo a eso, digamos, ¿no? Que no desborde en otro tipo de situaciones. Se hace una prevención general con la recorrida que hacen las patrullas de las diferentes comisarías. Y sí trabajamos mucho también con las escuelas por el tema de la riña que se producen a la salida de los colegios, enfrentamientos entre grupos de la misma escuela o de otra escuela. El establecimiento escolar es un ámbito absolutamente importantísimo, ¿no? Para los jóvenes y además como transferencia de información respecto de lo que ellos hacen en ese ámbito, ¿no? Sí, se trabaja bastante con muchos colegios. ¿Por qué es importante? Porque siempre la alerta
La primera alerta la sabe dar el colegio. Una de las primeras intervenciones que sabe tomar la comisaría de familia es por parte de los gabinetes de las escuelas. Entonces, y digo, los delitos o las contravenciones o los ilícitos no se relacionan precisamente con cuestiones de bajos recursos o de niveles sociales. No es privativo de un nivel social. No, por lo general acá no... Y los chicos acá andan con buena plata el fin de semana. Salen con que está bueno plata. Y no tan bueno, ¿no? Sí, por ahí tiene que ver con otras cuestiones, más con esto de transgredir. Más que le falten, no roban por necesidad, sino porque quieren transgredir, quieren dar ese paso. Entonces, bueno... hablábamos de un robo muy emblemático, el de las empanadas, no hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Que fue... Ahí estuvieron menores involucrados. Uno de ellos presumiblemente era menor, pero, o sea, es el hecho de... Más el daño, ¿no? Es más el daño, un vidrio que cuesta 1.200 pesos con 7 empanadas. Claro. No hay relación de valor por el delito. Y muy probablemente esos chicos hayan tenido hambre en ese momento, sí, ¿no? seguramente. Pero no tiene que ver con una necesidad social, digamos, ¿no? De salir, que tampoco se justifica, ¿no? Pero digo que tenga una referencia en ese sentido. Aún teniendo dinero, por ahí entran al kiosco y sacan una gaseosa, algo. Vamos a hablar de la familia, porque eso tiene mucho que ver con la formación del chico. En este caso, Evangelina, cuando llega a la comisaría una mujer que o con su pareja tiene muy mala relación, puede haber violencia psicológica, física. El chico vive en ese ámbito. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Denuncian la situación? ¿Es difícil que se acerquen? ¿Cómo se actúa en estos casos? Mira, en los casos de violencia de género siempre está las características de la víctima, ¿sí? En general se han presentado casos la mayoría de mujeres, ¿sí? Si uno habla de mujeres porque es donde más se da. También hay violencia de género en el hombre, ¿no? Pero bueno, digamos, lo que más... No se han presentado, pero bueno, por lo existe. menos, exactamente. No porque no se hayan presentado no exista, digamos. Pero ¿no? Maricel decía que, bueno, la mayoría de las denuncias tienen que ver con esto, con violencia intrafamiliar. ¿Cómo trabajan ustedes cuando se produce una situación así? Mira, nosotros específicamente mi función tiene que ver con estabilizar a la víctima. Muchas veces las mujeres cuando se acercan, hay veces que pueden llegar a comentárselo directamente al oficial, digamos, o al encargado de la guardia, y pueden realizar la denuncia con dificultades, ¿sí? Porque imagínate que a nadie le es grato acercarse a la comisaría, ¿no? Ahora hay otra situación, otro nivel donde quizás la víctima está desbordada, ¿sí? Muy angustiada, hay confusión en el relato que imposibilita que el oficial no pueda realizar una denuncia lo más clara posible para que después siga su trámite. Entonces, ahí es donde generalmente me dan intervención, ¿sí? A lo que es, digamos, la asistencia psicológica, la intervención psicológica. Y eso se me ocurre que puede ser el caso en donde se decide denunciar luego de un episodio de violencia, ¿no? O sea, que por lo general se produce así, o alguien dice, yo esta situación no la soporto más, y sin que medie inmediatamente un episodio de violencia va y denuncia. No, es que en general ya viene, digamos, con la violencia, esto es lo que charlábamos, ¿no? De que va en escalada y en general llega al punto máximo donde a partir de un episodio reciente, ya sea de una golpiza, por ejemplo, inmediatamente recurren a la comisaría. Claro, en esa situación hay que abordarla de una manera especial. Sí, se trabaja obviamente con la víctima porque imagínate que en ese momento está la ambivalencia de sentimientos, esto del modelo, digamos, patriarcal que hay, ¿no? Del hombre como en la posición de poder y frente, digamos, a una mujer con una autoestima baja. Esto es lo que se presentan las víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, trabajar con esto, escuchar, sostener, que muchas veces esto también es dificultoso para el personal, digamos, que es el primero que tiene contacto con la víctima. ¿Y es una sociedad donde hay muchos casos de violencia familiar, podríamos decir? ¿O estamos, como se dice siempre, a mí la verdad que no me gusta porque me parece como muy frío, en la media nacional? Porque siempre tenemos una media.
¿Somos una sociedad donde hay violencia intrafamiliar? Hay violencia, hay violencia. A ver, hay épocas del año en que se sobresale más, se ¿Sí? destaca ¿Qué más. época, por ejemplo? El invierno. Esta es una época, sí. El Sí, encierro. sí. Por lo general, en la primera mitad del año recién regresan de las vacaciones, están como aún relajada la gente. Bueno, ahora ya se empiezan a encontrar con esto, con el invierno, con que no llegan a fin de mes, con que no llegan a fin de año. Y bueno, se empiezan a detectar muchos más casos. ¿Sí? Igual hay todo el año tenemos situaciones de violencia. ¿Y es una situación, digo, preocupante desde la cantidad? Y nosotros vemos que cada año van aumentando. Van en aumento. Sí, van aumentando, sí. Bien. Así que bueno. Hacemos una pausa, ¿sí? Enseguida volvemos. El espejo. El espejo.